La verdad, solo la verdad, con Samuel Reyes. Buscamos establecer fielmente la coincidencia entre la afirmación y los hechos o la realidad a la que dicha afirmación se refiere. La verdad, solo la verdad. Muy bien, apreciados televidentes, tenemos en esta ocasión una entrevista especial con un dirigente de un movimiento muy importante en el sector externo que ayudó a que el presidente Luis Abinader alcanzara la primera magistratura de la nación en la primera vuelta. Este movimiento está compuesto en su cúpula por profesionales de alto nivel y ellos se llaman Movimiento Perla, Movimiento Perla. Y entonces tenemos aquí al presidente nacional, como ya hemos señalado, Félix Cid, estudió en Rusia y es también un académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor, que sé que eso es lo que a usted le gusta que uno le diga, no le gusta que le digan doctor, pero profesor doctor Félix Cid con nosotros. Saludos, buen día. Sí, efectivamente, Reyes, yo hice la maestría en Rusia y no terminé el doctorado, pero soy profesor. Bosch era Juan Bosch, sí, el maestro de maestros. Excelente, excelente. Era profesional y era maestro de doctores. Bien, la presencia nuestra aquí es destacar lo relativo al movimiento Perla, que viene trabajando en el respaldo a Luis Abinader desde el año 2014. Bien. O sea, empezando Luis a ser candidato a la presidencia, pues ahí estábamos nosotros. Probablemente fuimos el primer movimiento externo de apoyo a Luis. Bien, este movimiento inicialmente estaba constituido por profesionales egresados de la ex Unión Soviética, pero entendimos que para ser más efectivo en el apoyo a la candidatura de Luis, debíamos extender. Entonces, el movimiento Perla pasa a llamarse profesionales y egresados de Rusia con Luis Abinader. No contradice nada porque hay egresados que son técnicos. Entonces, oficialmente, un egresado técnico también forma parte oficialmente del Perla para ocupar dirección o cualquier tipo de espacio. Bien, entonces, como movimiento de profesionales y egresados de Rusia, hemos hecho un trabajo encomiable a favor de esta candidatura y ya del hecho de ser presidente de Luis Abinader. Nosotros tenemos registrado cientos de profesionales, pero además de eso también tenemos personas en la parte base del movimiento que no son profesionales, pero que dirigen, tienen incidencia de algún tipo, y eso ha venido a jugar un papel importante también en lo que hoy somos y los logros que hemos conseguido en términos del objetivo central, que era llevar a Luis Abinader a la presidencia de la República. Recientemente, bueno, nosotros construimos un dossier de la dirección del Perla. Es decir, en una dirección de cualquier municipio o provincia está compuesta por 18 profesionales o uno que otra persona como caso excepcional que no lo son. Y ese dossier tiene más de 300 profesionales registrados. Pero recientemente nosotros publicamos, le enviamos un documento público a la Procuraduría General de la República. Excelente. Donde solicitamos que le damos apoyo en esta lucha anticorrupción y solicitamos que se extienda a todos los lugares del país, porque tú sabes que la corrupción ha permeado, ha invadido la República por todos los rincones, donde uno menos supone
ahí hay un elemento de corrupción, donde uno menos sospecha. Entonces ya es necesario colocar un stop, colocar un freno a este proceso degenerativo de la República. Afortunadamente hay una intención visible de la Procuraduría de enfrentar esta situación. Ahora, destacamos en ese documento que tampoco puede ser un asunto de delincuente predilecto, de corrupto predilecto. O sea, hay que digamos, tocar, golpear la corrupción independientemente de dónde esté, independientemente de quién sea amigo o sea protector. O sea, en el mismo gobierno, en el gobierno actual, en el gobierno nuestro, en el gobierno de Luis también hay su elemento de corrupción y muchos de estos elementos de corrupción también han sido tocados. Entonces, ese proceso debe ser así, sin corrupto predilecto. Sí, yo creo que la corrupción es sistemática, es estructural en nuestro país. Entonces, lo que debe haber es esa intención de perseguirla, castigarla. Que hay gente que dice, hay corrupción ahora, ¿no? Pero el problema no es que haya corrupción, el problema es que no se castigue la corrupción, que no se persiga. Entonces, hemos visto que hay funcionarios del actual gobierno que en el transcurso de este primer año, que todavía no lo cumple, se cumple ahora en agosto, pues han intentado cometer actos de corrupción o lo han hecho y han pagado el precio. Entonces eso es lo importante, que se castigue la corrupción. Ese es, yo creo que la principal arma contra la corrupción, que se castigue. Cierto, la corrupción ha venido acompañada de su hermanita inseparable que se llama la impunidad. La impunidad, sí. Entonces, por lo menos ha habido en este gobierno muestra de que se tiene deseo de que la impunidad no se establezca ya como un elemento intrínseco a la corrupción. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros enviamos esta comunicación pública a la Procuraduría General de la República. Está firmada por más de 220 profesionales. Lo firmé aquí en Santiago. Lo firmé aquí en Santiago. Sí, sí. Claro. En Santiago hay un frente muy bueno. Salió publicado en el periódico El Caribe, el viernes 30, reciente. Entonces, la muestra está ahí. Son más de 220 profesionales de prácticamente de todas las áreas. Nosotros tenemos profesionales. Muchos profesionales de la dirección no quisieron firmar el documento por alguna razón, eso lo respetamos. O sea, que hay muchos otros profesionales que están de acuerdo con el PERLA, pero que a veces tienen un poco de temor porque creen que puede haber una reacción y eso nosotros lo respetamos. Gracias. Pero en términos de la dirección, la mayoría de la dirección, de los profesionales de la dirección, firmó el documento. Y desde luego los que no son profesionales no podían firmar, no que no sean del PERLA, siguen siendo compañeros valiosos y muchos están en direcciones, pero no podían firmar este documento porque es un documento exclusivo para la parte profesional del PERLA. Entonces, en ese sentido, creo que la posición pública nuestra está muy clara. No podía ser de otra manera porque eso es lo que hemos venido predicando desde el momento de la fundación del PERLA. Entonces estamos ahí en el pie de lucha y al pie del cañón, como diría tu padre. Qué bien, qué bueno. Sí. Qué bueno que existe este movimiento. Creo que es una genial idea el que se reúnan ciertos profesionales que por alguna razón no quieren militar en un partido político, pero quieren aportar a soluciones a los problemas nacionales. Bueno, nos gustaría entonces conocer cuáles son las expectativas en PERLA, qué están ustedes pensando, cómo evalúan el gobierno en sus actuaciones
en este casi año que tienen en el poder. Bien, mira, nosotros sin lugar a duda, somos el movimiento externo más fuerte del apoyo de los que apoyaron a Luis Abinader. No, hemos hecho contribuciones de todo tipo, aunque admitimos que en la parte económica la contribución ha sido moderada. En términos directos, hablo de cooperación en términos directos, pero cantidad de gasolina, movimiento de vehículos, de todo el proceso de campaña, eso fue una constante en términos de movimiento, a todos los niveles y por donde quiera. O sea, nosotros tenemos incidencia en una gran cantidad de provincias. En algunas provincias no tenemos una dirección estructurada, pero tenemos núcleos. Y los compañeros de esos núcleos no aparecen en esta firma del documento, en el documento que enviamos, porque quisimos que sean direcciones formales las que aparecieran, y por eso incluimos los núcleos, pero tenemos núcleos al menos en 5 o 6 provincias más de las provincias que aparecen en el documento público. Fíjate, nosotros creemos que la situación que ha encontrado Luis ha sido una situación muy difícil, pero sobre todo la pandemia. O sea, es un hecho. O sea, es un hecho que hay una crisis comunal. Y esa crisis no solamente es una crisis de la República Dominicana, es mundial, es una crisis mundial. Entonces, en ese sentido, reconocemos las limitaciones que ha habido en el desenvolvimiento por parte del gobierno, ¿no? No obstante eso, nosotros hemos enviado comunicación a muchos funcionarios, a ministros. Es más, el PERLA le ha enviado comunicación a todos los ministros de este gobierno, con un dossier ahí, con una lista que tiene profesionales de todos los tipos, y nosotros tenemos alrededor de 30 compañeros que han sido entrevistados, llamados, pero ninguno de esos 30 están trabajando en el gobierno, lo que no debe ser. O sea, yo creo que es injusto desde cualquier punto de vista, injusto. Son profesionales de alta calificación, no porque nosotros lo decretemos, sino que los hechos están ahí, en prácticamente todas las áreas. Entonces eso no ha sido a nivel del funcionariado, no ha habido una respuesta. Te reitero que hay alrededor de 30 compañeros que han sido entrevistados. No, del PERLA envíen 3 compañeros, se le envía, lo entrevistan, entonces se para ahí. Y es una pena. A muchas direcciones lo hemos enviado, y hay uno que otro así, pero ha sido más quizá por un vínculo personal. Esa es la verdad del caso, que han logrado uno que otro compañero insertarse. Entonces no es justo. Nosotros hacemos un llamado, inclusive, al presidente de la República para que converse con estos ministros, o sea, le señale. Recuérdate que al inicio, en una expresión extremadamente inteligente, cosa muy poco común en las cuestiones políticas, pero salió por parte del PRM y del propio Luis Abinader, que debía distribuirse la cuestión de los espacios conforme a la proporción de lo que ellos estimaban que había sido el aporte. En un análisis que entiendo fue muy bueno, entendieron que el PRM como partido, ¿no?, aportó el 80% de los votos, y que entre el sector externo y los partidos aliados aportaron un 20%. Si asumimos eso como verdadero, que en mi punto de vista no está lejos de la verdad, entonces debió procederse a hacer una distribución conforme a eso. Y hasta donde tenemos entendido, hasta en el propio PRM hay muchos militantes de mucho tiempo en ese partido, muy sufrido en ese partido,
que no han sido tomados en cuenta. Entonces Luis Abinader tiene un compromiso muy fuerte, porque Luis tiene que atender a todo lo que es del exterior, el cónsul de tal sitio, que la república de tal sitio, que invitan, que quieren. O sea, una presión muy fuerte. Así. Y luego en la cuestión interna de sectores militares, pues, todo el mundo, una presión. Entonces Luis no puede atender, siendo justo y siendo honesto, no puede atender esos detalles. Ahora, él sí tiene que saber cómo andan sus ministros. O sea, él tiene, si no lo ha hecho, tiene que hacer encuesta para que vea con claridad qué hay y qué no hay. No es porque le hagan un cuento en una reunión de los ministros, en una reunión con los ministros, que cada quien venga a poner el color que le parezca conveniente para la situación. Él debe buscar otras vías, otras rutas, para tener una percepción mucho más acabada y mucho más científica de qué es lo que realmente está ocurriendo. Yo creo que muchos ministros le están haciendo daño y es necesario que él entienda esa situación, que se dé cuenta con claridad por vías confiables, que desde luego la tiene, o sea, que acuda a esas vías para que entonces llame a esos ministros para que se metan en donde tienen que meterse. Entonces, nosotros estamos esperanzados en que va a haber un cambio de rumbo en ese sentido. O sea, el gobierno tiene el punto luminoso, muy luminoso, el respaldo y la disposición de hacer independiente la justicia. Eso es bueno. Eso es un punto extremadamente brillante del gobierno. Así Otro punto es el manejo de la pandemia. Se ha sido suficientemente cuidadoso. Tenemos que aceptar y hay que admitir también que el gobierno pasado había más o menos, quizás lo politizaron un poco en la fase final por la cuestión de la campaña y la política, pero ellos habían dado unos pasos también, digamos, certeros, con las limitaciones, con lo que de queda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues Luis ha seguido en esa línea, ha mejorado inclusive eso, y es un punto muy luminoso de su gestión. Pero la cuestión del accionar diario, el intercambio con el pueblo, con el pueblo llano, con la República Llana, tiene que observarlo con más cuidado para evitar quizás sinsabores, situaciones que nadie quiere, pero que son posibles. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos por acá como Perla. Vamos a tratar de reunirnos con el presidente en algún momento para entonces explicarle algunas cosas que nosotros creemos sobre este devenir de los acontecimientos. Excelente, excelente. Bueno, pues, profesor, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, por explicarnos este proceso en el que se encuentra Perla, y creo que Perla está abierto a que se integren más personas. Perla no se ha constituido solamente como para llevar al poder a Luis Abinader en este periodo, sino que tiene un futuro como movimiento. El movimiento se caracteriza por eso, por ser muy dinámico, por ser proactivo, por tomar iniciativas como esta que ustedes tomaron, que hemos tomado, ¿verdad?, de publicar este manifiesto de apoyo a la lucha anticorrupción. Y proponer también, porque eso es otra cosa, proponer que se use para asuntos prioritarios. Asuntos prioritarios, el dinero que se recupere de aquellos que han malversado los fondos públicos. Bueno, pues si usted tiene alguna otra cosa más que añadir, pues tiene esta la oportunidad, y siempre pues usted puede contar con este espacio. Muchísimas gracias. Fíjate, nosotros proponemos que haya de alguna manera la posibilidad de llegar a acuerdos con las personas que han delinquido. O sea, la Procuraduría lo llama, le dice, mira, tú tienes esta y esta y esta y aquella falta. Y eso involucra tantos millones. Tú devuelve ese dinero que fue hecho de alguna manera y llega a acuerdo. En esta circunstancia de crisis extrema,
El pueblo lo que requiere, lo que necesita es que devuelvan los bienes robados. Eso es lo que el pueblo quiere, que devuelva, sea quien sea. Repito aquello de corrupto predilecto. Entonces, eso es lo más importante ahora. Y después otra cosa, que ese dinero se use bien. O sea, ¿cómo se llama? Salud pública, alimentación. Y desde luego el dinero da hasta para amortizar un poco la deuda externa, porque es mucho dinero. Es mucho dinero. Entonces, si se emplaza, mira, te quitamos todo y te metemos preso por todo el peso de la ley, o vamos a llegar a un acuerdo. Bueno, los norteamericanos son expertos haciendo acuerdos. Sí, sí, sí. Y los hechos están ahí, los hechos están ahí. Son expertos haciendo acuerdos. Porque hay que ser ágil en esto. Entonces, otro aspecto es que traten de ver cómo se salvan los elementos legales para que por ejemplo, empresas que puedan estar produciendo, empresa productiva, y que se encuentra que está dirigida por algún tipo de mafia, por algún tipo de corrupción. Bueno, se quita la corrupción que pueda haber en los distintos niveles, pero se preserva la empresa productiva. Porque en una empresa puede haber a veces cientos de personas, miles de personas que puedan estar trabajando ahí y que no tienen absolutamente nada. Absolutamente nada que ver con los elementos de corrupción que hay ahí. Entonces es injusto que esa gente vaya a la calle sin trabajo, de una parte, y es la muchísima beneficio que ya tenía. Y por otra parte, que la República no se beneficia de una empresa que está establecida, que produce. Entonces esos elementos legales que podrían obstaculizar ese buen desenvolvimiento hay que revisarlo, porque eso debe ser. En otro orden, ya para concluir, nosotros tenemos de los 200 compañeros y tantos, más de 220 que están firmando ahí, nosotros tenemos seguro más de 50 de esos profesionales que están en capacidad de hacer uso televisivo, radiales, escrito, porque tienen formación política clara, porque conocen bien la historia de este país. Estoy hablando de 50, de esos 220 que hay. Hay otros compañeros que son progresistas, pero que no les gusta mucho, la mayoría, no les gusta mucho la cuestión de los medios, del público, algo que tú mismo destacaste al inicio. Son profesionales que no quieren, en su mayoría, tener militancia. Entonces el hecho de no querer tener militancia pues hace que sean un poquito retrotraídos en términos de la participación en estos avatares políticos. Pero hay otros, con los que ya hemos hablado, que están listos para salir a defender los intereses y las posiciones del PERLA en cualquier escenario. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias de nuevo, profesor Felicit, y que podamos ver entonces coronadas esas aspiraciones de algunos de estos compañeros del movimiento PERLA, de ocupar posiciones para servir al país, para verdaderamente servir al país, porque capacidad de sobra tienen y tienen también muy claro el norte de cómo debe comportarse con toda la ética, con toda la integridad y con todo ese deseo de servir a cada persona, a cada ciudadano, sin distingo de ninguna clase. Muchísimas gracias y espero que esté con nosotros prontamente. Gracias.